Para continuar con el tema de esta ponencia, es importante recordar que las atribuciones del registro mercantil se centran en cumplir una función de registro, tanto de personas, actos, contratos, documentos, instrumentos públicos o títulos, con el fin de garantizar su autenticidad y seguridad, por lo que estos actos de inscripción están dotados de fe pública. Por ello, entre sus principales atribuciones están: proteger los datos de carácter personal, dirigir y supervisar la creación, actualización, rectificación, modificación o supresión de los datos registrales en los casos y con los requisitos que señala la ley. Conferir certificados como de la inscripción de la compañía, nombramientos de administradores y enviarles información a la Superintendencia de Compañías y Valores, así como registrar los datos públicos completos e inscribir actos societarios como el aumento de capital, además de inscribir los documentos cuya inscripción exige o permite la ley, debiendo negarse a hacerlo en los siguientes casos. Si la inscripción es legalmente inadmisible, como en el caso de no ser auténtico el título que se presente, si los impuestos que causan la celebración del acto o contrato o su inscripción no han sido pagados de acuerdo con la ley, si el título o documento que se trata de inscribir tiene algún vicio o defecto que lo haga nulo, si el título o documento no contiene los requisitos legales para la inscripción y si no se ha dado al público el aviso que previamente a la inscripción de un título o documento prescribe la ley. Demos así la bienvenida a la doctora Verónica Vázquez, quien es doctora en jurisprudencia y abogada de los tribunales de la República por la Universidad de Cuenca. Es máster en asesoría jurídica a empresas por la Universidad de la SUAY. Tiene un diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Cuenca. Es vicepresidenta del Colegio de Abogados de la SUAY, ex directora principal del Colegio de Abogados de la SUAY, ex tribunal de honor del Colegio de Abogados de la SUAY, profesora de Derecho Societario en la Universidad Panamericana de Cuenca, es mediadora, fue intendente de Compañías de Cuenca, se desempeñó como secretaria abogada de la Intendencia de Compañías de Cuenca, fue especialista jurídico de la Intendencia de Compañías, analista de registro de sociedades, registrador de sociedades y actualmente es registradora mercantil de Cuenca. Demos así la bienvenida a la doctora Verónica Vázquez. Buenas noches, gracias Giovanni y gracias organizadores por invitarme a ser parte de este evento. En mérito del tiempo, creo que todos estamos muy retrasados, voy a tratar de ser lo más concreta. Lo que me he pedido hablar a mí es sobre las atribuciones del registro mercantil y considero que es importante que veamos la historia del registro mercantil. El registro mercantil, porque así lo disponía el Código de Comercio, el libro del registro mercantil estaba a cargo de la oficina de inscripciones. Posteriormente, este fue trasladado a atribución del registrador de la propiedad hasta que la Ley Orgánica de la Función Judicial determinó que correspondía a la Corte Suprema de Justicia en ese entonces determinar los cantones en donde debían haber registros mercantiles e independizarse de los registros de la propiedad. Eso funcionó más o menos hasta el 2008, en que se emite la Constitución de la República del Ecuador. En la Constitución se establece que se emitirán las disposiciones, las leyes que regulen los registros de datos públicos. Dentro de ellos, obviamente, está el registro mercantil y crea también, posteriormente se crea la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos al emitirse la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos el 31 de marzo del 2011. En esa ley ya se crean los registros mercantiles como instituciones públicas, como instituciones de derecho público, y también se formula la forma en la que se designarán los funcionarios públicos, los registradores mercantiles, y la calidad que tendrán, que difiere de la que en ese entonces había. De tal manera que la DINATAP, de acuerdo a lo que dispone la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, es la encargada de formular los concursos para la designación de registradores, es la encargada de organizar los registros como registros públicos
y también tiene de alguna manera potestad resolutiva, emite resoluciones para el funcionamiento del sistema y también está a cargo de ella crear los sistemas informáticos. En nuestro caso, para el registro mercantil, la DINATAP creó el Sistema Nacional de Registros Mercantiles. Eso como antecedente. Para concretar un poco el tema por el que estoy aquí y concretar las facultades o las atribuciones que tiene el registro mercantil, estamos entre abogados y casi abogados. Pienso que es súper importante que vayamos viendo textualmente qué es lo que dice la ley de registro. Las facultades de los registros mercantiles están consignadas tanto en la ley de registro como en el Código de Comercio y también obviamente en otras leyes. Pero vamos a ver primero qué dice la ley de registro. Hay que hacer una aclaración. La ley de registro es del año 63, si no estoy mal. De ahí ha tenido reformas pocas. La mayor parte de reformas ha sido precisamente con la emisión de la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que, como les decía, data de marzo del 2011. Vamos a ver qué dice el artículo primero de la ley de registro para ver primero cuál es el objeto de registrar un documento en el registro mercantil para tener claro después cuáles son las atribuciones. Leamos textualmente qué es lo que dice. Dice: la inscripción de los instrumentos públicos, títulos y demás documentos que la ley exige o permite que se inscriban en los registros correspondientes tiene principalmente los siguientes objetos. Ahí ya podemos hacer una aclaración muy importante porque en la vida práctica incluso los abogados confunden las atribuciones del registro. Es importante resaltar ahí que la ley dice que se inscribirán los documentos que la ley exige o permite, es decir, que no cualquier documento debemos inscribir en el registro mercantil. Yo puedo decirles que a diario, aquí está todo el equipo que hacemos el registro mercantil de cuenta, toda la parte legal. A diario estamos contestando a los señores jueces que no podemos dar justificación de los bienes que tiene el doctor Giovanni Sacaseri porque no corresponde inscribir los contratos de compra-venta de bienes muebles. Parece que esa fuera la confusión. El registro de la propiedad, como su nombre lo dice, es un registro de propiedades, ¿no es cierto? Entonces todos sabemos que no somos propietarios de un inmueble si no tenemos la inscripción de la escritura de compraventa en el registro de la propiedad. Eso no ocurre en el registro mercantil. El registro mercantil respecto a bienes es un registro exclusivamente de gravámenes. Por eso también estamos en la discusión diaria con los usuarios de que no es necesario que se inscriba, por ejemplo, una posesión efectiva, porque no hay una norma expresa que exija o permita, como dice el artículo primero de la ley de registro. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver cuáles son los objetivos. Como les decía, esta es una ley que ampara a los registros propiedades de la propiedad y mercantil. Entonces, de eso, sus objetivos y todo están mezclados. Son principalmente, la ley de registro está principalmente dirigida a los registros de la propiedad, como ustedes se darán cuenta. El primero de los objetivos es servir de medio de tradición de dominio de los bienes raíces. Todos lo sabemos de eso. Dar publicidad de los contratos y actos que trasladan el dominio de los mismos bienes raíces e imponen gravámenes. Seguimos hablando del registro de la propiedad. Finalmente, garantizar la autenticidad y seguridad de los títulos, instrumentos públicos y documentos que deben registrarse. Eso dice que es el objetivo del registro mercantil. Gracias. Otro de los objetivos del registro mercantil, estamos de discusión. Bueno, vamos a las atribuciones del registro mercantil. Concretémonos en las atribuciones del registro mercantil. Estas atribuciones están tomadas tanto de la ley de registro como del Código de Comercio, que son las normas que más ampliamente hablan de las atribuciones del registro mercantil. Una de las atribuciones, la principal, es inscribir en el registro correspondiente los documentos cuya inscripción exige o permite la ley, debiendo negarse a hacerlo en los siguientes casos. Ya dijimos, ¿verdad? Se repite
la consigna de que se inscriben solo los documentos que la ley exige o permite. Pero aquí ya vamos a ver una disposición de gran importancia. La ley de registro le da la facultad al registrador de negarse a inscribir un documento, ¿no es cierto?, por las circunstancias que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica en el registro mercantil de cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como les decía, existe un sistema nacional de registros mercantiles creado y administrado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Ese sistema nos permite observar los trámites, no necesariamente negar, observar los trámites fundamentados en otra disposición de la ley de registro que al hablar del repertorio dice que se inscribirá en el repertorio tales datos en columnas, y dentro de una de las columnas dice que se puede poner una observación o que la inscripción se convertirá en registro luego de que se subsanen las causas que motivaron la observación o la negativa a la observación. Entonces, en base a eso, la ley o el Sistema Nacional de Registros Mercantiles contempla la opción de observar un trámite, que en la práctica es muy útil. Porque lo que hacemos nosotros es hacer una observación que el usuario lo recibe de manera electrónica, ahora por correo electrónico, por mensaje de texto, en el que le observamos las normas legales que a criterio del registro mercantil se están inobservando. El usuario puede retirar los documentos, traerlos corregidos y procede a la inscripción. Entonces, esa es la facultad del registro mercantil de negarse a inscribir, está dada ahí en la ley porque así dice textualmente. Otra de las causas para negarse a la inscripción es si los impuestos que causen la celebración del acto de contrato o su inscripción no han sido pagados de acuerdo a la ley. Respecto al pago de impuestos para su inscripción, no es lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que el registro no cobra impuestos por inscripción, cobra aranceles, porque de acuerdo a las normas tributarias lo correcto es hablar de aranceles más que de impuestos. Entonces, esta es otra causa para negarse a inscribir. Respecto también a la tabla de aranceles, valdría también aclarar eso. La tabla de aranceles antes era emitida por el Consejo de la Judicatura porque así le permitía la ley. Ahora, como la institución rectora o la que rige o administra de alguna manera los registros mercantiles es la DINARDAP, la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos le dio la facultad a la DINARDAP para emitir la tabla de aranceles y actualizarla de manera anual. Entonces, esos aranceles están establecidos en una tabla. Aquí también es importante resaltar el cambio de rol o de figura que tiene el registro, ¿no es cierto? Antes, el registro mercantil, como ustedes saben, estaba a cargo de un profesional del derecho. Él cobraba los derechos del registro y organizaba la oficina del registro, aparente a lo que hacen los notarios respecto al cobro. En base a una tabla de aranceles, claro, pero ingresaban personalmente para el registrador. En la actualidad, el registro ya es público. Los registradores mercantiles tenemos un sueldo, somos empleados sujetos a la LOCEP, tenemos un periodo fijo de funciones, asumimos el cargo de registrador previo a un concurso de merecimiento y oposición, entonces la figura es distinta. También eso es importante resaltar porque no se tiene claro aún eso. Otra causa para que el registrador niegue la inscripción es si el título o documento que trata de inscribir tiene algún vicio o defecto que lo haga nulo. Entonces, esto también es importante y eso es la disposición en la que más nosotros nos fundamentamos para observar las inscripciones. En realidad, desde que estamos en el registro habremos hecho una negativa, las otras todas han sido observadas y hay bastantes observaciones. Entonces ya también está claro que el registrador sí puede oponerse o negarse a la inscripción si detecta que en el documento que se presenta a inscripción tiene un vicio de nulidad, porque así lo dice la norma. Quisiera ponerles ejemplos y los más sencillos, los más elementales para que entendamos el alcance, pero no dejan de ser reales porque hemos tenido en el registro.
Pongamos el caso de que se presenta a inscripción, que sí ha ocurrido, una escritura de constitución en la que comparecen cónyuges, nada más, Diego Batilés y Verónica Vázquez, los dos como socios, y en la misma escritura se declara, porque están las cédulas cónyuges entre sí, y se ha presentado a inscripción en el registro mercantil. Santiago sabe, también trabajó en la superintendencia de abogado. Yo habré revisado unas 10 escrituras, cuando menos, en que comparecían cónyuges a constituir compañías. Y también ha pasado en la práctica que ha venido a inscribirse una escritura de constitución de una compañía, compareciendo entre cónyuges con resolución aprobatoria de la superintendencia de compañías. Aquí no se trata de una pugna de poderes, ¿no es cierto? Vamos a establecer las facultades de cada uno como funcionario público. ¿Quién debe, en principio, calificar la capacidad de los intervinientes, de los contratantes, del notario? Pero no lo hizo. Y él les digo que yo he visto otorgadas varias escrituras que en la superintendencia se han negado con resolución por comparecer cónyuges. También nos han venido escrituras con resoluciones aprobatorias en que comparecen cónyuges. Esa tampoco sería, digamos, una atribución del registro mercantil, porque la atribución de aprobar las escrituras de constitución antes era exclusiva de la superintendencia de compañías, pero efectivamente en el registro mercantil se ha observado, no fuera lógico que se inscriba. ¿Por qué? Vamos a los efectos de eso. ¿Cuál sería el efecto jurídico de que se inscriba una escritura entre cónyuges cuando expresamente el 99 de la ley dice que no pueden constituirse compañías entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges? Para mí sí es una prohibición legal, habría una nulidad absoluta. ¿Qué ocurriría con los contratos, con todo lo que celebre la compañía? En realidad los efectos jurídicos yo veo que serían graves. Entonces sí, en esos casos, a pesar de que no sea en principio la atribución del registro mercantil, nos hemos negado a inscribir a través de la observación. Así les podría citar algunos casos en que no pienso que salgamos de nuestras funciones. Y además, yo tengo la escuela de la superintendencia de compañías y nosotros trabajamos de esa manera en el registro mercantil. Hay casos en que se presenta una escritura de constitución que simplemente está mal citada en el estatuto, por ejemplo, la forma en la que se hará la convocatoria a la junta, no se sujeta a lo que dice la ley o de compañías o el reglamento de juntas, o simplemente la proporción para la reserva legal o cosas así. ¿Qué es lo que hacíamos en la superintendencia de compañías? Y yo le veo de esta manera: como forma de apoyar al sector societario, que es el que a través de las contribuciones anuales que hace la superintendencia de compañías mantenía los gastos de la institución, porque así lo dispone la ley, de alguna manera se colaboraba. Si ese era el único error, de pronto le pasábamos, pero si bien errores que subsanar, también le hacíamos sugerencias de que ajuste el estatuto a lo que dice la ley de compañías como manera de colaboración. De la misma manera trabajamos en el registro mercantil. A veces son cosas que aparentemente son muy sencillas, pero si van acompañadas de un error que amerita un arreglo, nosotros sí observamos como manera de colaborar. ¿Por qué? Porque una vez inscrita la escritura en el registro mercantil ya no se puede hacer nada. De pronto antes, al llevar un registro físico, era fácil, tomando las precauciones legales, pedirle al registrador que reemplace una escritura previo arreglo donde el notario, cuando ha habido algún error. En este momento es imposible. Nosotros trabajamos con un sistema, como les decía, nacional de registros mercantiles, en el que tenemos el documento digitalizado, en que la información está digitada y es imposible cambiar. En el evento de que se inscriba una escritura con un error y después nos pidan cambiar, no lo podemos hacer. Necesariamente el usuario se ve obligado a hacer una escritura aclaratoria, rectificatoria o cualquier cosa. Eso no pensamos que está bien. Es un tipo de colaboración que lo hacemos, es la ética con la que trabajamos en el registro. Además, como les decía, los requisitos para ser registrador, por ejemplo, son que sea un abogado. Entonces, no pienso que un registrador debería inscribir lo que se presente diciendo que no es su competencia, si puede alertar al usuario de que hay un error que podría acarrear inconvenientes. ¿Qué más? Otra causa para la negativa
es que el título del documento no contiene los requisitos legales para su inscripción. Ahí está el fundamento de lo que hemos conversado, y no se ha dado al público el aviso que previamente a la inscripción de un título o documento prescribe la ley. Esas son las causales para la negativa. Vamos a seguir viendo las atribuciones. La ley de registro habla de llevar un inventario de los registros, libros y de demás documentos pertenecientes a la oficina. Ese inventario ahora se hace con unos formatos, porque existe una resolución emitida por la DINATAP de los datos que debe contener ese inventario. Llevar los libros denominados libros de gravámenes, registro mercantil, registro de interdicciones y prohibiciones, de enajenar y los demás que determina la ley. En eso también tendríamos una observación. Como la DINATAP tiene la opción de crear el sistema, es la DINATAP la que creó los libros. De tal manera que como registradores mercantiles, a veces no de acuerdo en las resoluciones de la DINATAP, digámoslo así, tenemos que sujetarnos a esos libros, a los libros que están creados en el sistema. Eso nos trae un poco de inconvenientes en la práctica, pero definitivamente no hay posibilidad de inscribir un documento en el registro mercantil si no es a través de ese sistema impuesto. Otra de las atribuciones del registrador mercantil es anotar en el repertorio los títulos o documentos que se presenten para su inscripción y cerrarlos diariamente. Esto también se ha hecho problemático en la práctica porque, como les decía, la ley del registro es del 66. En esa ley nunca se previó que van a haber medios informáticos, entonces todo se hace a mano. Los índices se hacían a mano, copiando de los documentos el nombre de los interesados, un poco las características del bien, así se hacían los índices que dispone la ley. Incluso este repertorio, hasta que comenzamos a utilizar este Sistema Nacional de Registros Mercantiles, lo hacíamos a mano. Efectivamente se anotaba el número del repertorio y se llevaba todo a mano. Era un libro a mano que tenía la formalidad de que el juez vaya a abrirlo cada año y cerrarlo. Este momento eso se reemplazó por medios informáticos, un poco forzada la ley, pero con algunas resoluciones. Eso es lo que estamos haciendo porque así nos impone el sistema. Otra de las atribuciones del registro mercantil es conferir certificados y copias con arreglo a la ley. Como les decía, es bastante frecuente que en muchas ocasiones de parte de los jueces se pida información de la que no disponemos, como por ejemplo la propiedad de bienes muebles de una persona, pero esa es obligación del registro. Igual le contestamos con la imposibilidad de atender ese pedido. También dar informes oficiales que le piden los funcionarios públicos acerca de lo que consta en los libros de la oficina y los demás que le imponga la ley. Esas son las atribuciones del registro mercantil. Bueno, hay unos documentos que de acuerdo a la ley deben inscribirse y registrarse. Creo que no hace falta, están determinados en la ley. Simplemente quisiera hacer un par de comentarios respecto a las reformas que se han hecho con el COGEP. ¿No es cierto? El COGEP está publicado en el registro oficial el 22 de mayo de este año. Respecto a eso, veamos las matrículas de comercio que la ley exige que se inscriban. Tenían o tienen aún, digamos así, un trámite en el Código de Comercio. El Código de Comercio en esa parte no ha sido reformada, más en el Código Orgánico General por Procesos incluyeron algunas atribuciones a los notarios. Dentro de ellos, en el artículo 29, dice textualmente autorizar la inscripción de matrículas de comercio en el registro pertinente. Hay un comentario, no en proceso. Los jueces, los notarios en este momento están teniendo problemas para autorizar este tipo de trámites. Los juzgados, entiendo, ya no les están recibiendo, les están negando. ¿Por qué? Porque la disposición dice que es atribución exclusiva de los notarios autorizar las matrículas de comercio.
Estamos tratando de interpretar con los notarios como el procedimiento o el código de comercio. En esa parte no fue reformada, el procedimiento se mantendría, es decir, el interesado en sacar una matrícula de comercio tendrá que justificar la razón social, la firma con la que utilizará, la firma que utilizará en su negocio, la actividad que hará, el capital que asignará a esa matrícula. Eso se está haciendo en la práctica. Otro cambio importante, si seguimos por favor, es sí que hay una reforma a la ley de compañías, ¿no? Lo que dice la ley de registro es, o en relación con el Código de Comercio, es que se inscribirán en el registro mercantil las escrituras en que se forme, prorrogue o disuelva una sociedad, las que en una sociedad introduzcan alteración que interese a terceros y aquellas en que se nombren liquidadores. Aquí también viene la misma observación parecida a la anterior. El Código Orgánico General por Procesos, publicado en el Registro Oficial del 22 de mayo de este año, también le pone como atribución, y este es el numeral 20, como atribución exclusiva de los notarios aprobar la constitución o reforma de sociedades civiles y mercantiles y demás actos atinentes con la vida de estas, y oficiar al registrador mercantil para su inscripción cuando no corresponda a la superintendencia de compañías. Ahí sí que ya nos asustamos. La ley de compañías fue creada con la intención de descongestionar a la administración de justicia. En trámites que no eran de tipo contencioso, se creó la superintendencia de compañías como órgano técnico especializado para conocer este tipo de actos. Con la promulgación de la Ley Orgánica de Fortalecimiento al Sector Societario y Bursátil, se eliminó esa obligación de la Superintendencia de Compañías de aprobar las escrituras y ordenar la inscripción, con la finalidad de aligerar el trámite y también abaratarle, pues como decía Santiago, ya no existe la publicación en la prensa, que era una de las cosas más caras dentro del trámite. Y ahora, extrañamente, se pone esta disposición para que los notarios aprueben escritura. Sí se independizó de la función judicial los actos jurídicos societarios, también por un principio de especialidad. ¿Por qué se les vuelve a poner la obligación ahora a los notarios de aprobar? Si yo creo que no estarían en facultades, el campo del notario también es un campo bastante amplio. Aquí lo que yo entiendo es que hubo un defecto de redacción. Aquí lo que se quiso en realidad es descongestionar a los juzgados de lo civil de este tipo de trámites, pero quisieron saltarse a las compañías, a las sociedades civiles y a las mercantiles que antes aprobaba el juez, ¿no es cierto? Porque las compañías de nombre colectivo y las compañías en comandita simple, las compañías unipersonales de responsabilidad limitada requieren aprobación del juez. Entonces parece que esa fue la idea, o al momento de redactar no se dieron cuenta de que ya no se refería a la aprobación de la superintendencia, porque como ven, aprobar la constitución o reforma de sociedades civiles y mercantiles y demás actos atinentes con la vida de estas y oficiar al registrador para su inscripción cuando no corresponda a la superintendencia de compañías y valores. Santiago les detalló absolutamente qué actos jurídicos requieren la aprobación de la superintendencia de compañías y valores. Al ser una norma general y solo exceptuar a las que Santiago les leyó, es decir, todas las otras requieren aprobación del notario. Parece una barbaridad. Bueno, en este momento los notarios están ya poniendo una razón de aprobación y oficiando al registro mercantil para que se inscriban, porque no hay como detener la parte societaria, pero sí, para mí es un defecto de redacción. Lo que se quiso es que solo las personalistas y las que se aprobaban por parte del juez sean aprobadas ahora por el notario para descongestionar eso de los juzgados. Tal vez con esos últimos comentarios, estas son las otras normas, las otras documentos que deben inscribirse. Creo que por honor al tiempo, Giovanni, debemos suspender la libertad.
Vamos a intentar concluir en poquísimos minutos. Este tema era absolutamente relevante. Doctora Verónica, muchas gracias. Puede compartir con nosotros la mesa para intentar atender a los asistentes en el caso de que existan alguna consulta. Quiero muy brevemente decir quizás un par de cosas o unas 3 situaciones muy puntuales. Cuando decidimos con los jóvenes hacer este conversatorio, estas exposiciones entre el tema de la superintendencia de compañías y el registro mercantil, no era gratuito. Era un tema que sabíamos nos va a llenar bastantes vacíos que normalmente los abogados en libre ejercicio, los estudiantes y los administradores de justicia que somos honestos académicamente siempre lo sostenemos, lo manifestamos. Son temas de especialidad que no todos los conocemos a carta cabal o a la perfección. Quizás con lo que ha hecho Santiago brevemente y con lo que ha hecho la doctora Verónica en las mismas condiciones, eso ha quedado absolutamente confirmado. Estoy de alguna manera vinculado a estos temas y, por ejemplo, me gustaría preguntar por los profesionales, por los estudiantes y sobre todo por los administradores de justicia, un particular a cada uno de los conferencistas. A Santiago, por ejemplo, todos nosotros sabemos que ciertos actos societarios están sujetos a oposición. Ese tema no se ha tratado y me gustaría que Santiago nos esclarezca el asunto porque con el COGEP vamos a tener algunos inconvenientes. El trámite. Así es que esa es la consulta a Santiago. Y de una vez para la doctora Verónica, la mayor cantidad, y lo digo con absoluta consideración y respeto, señora registradora, de los abogados que trabajan en derecho societario, son el hecho de que al cumplir su función hay muy pequeñas cosas que se observan que probablemente no son cosas de fondo, como por ejemplo el hecho de que no se inscribe un acto porque en vez de decirse o escribirse Mercedes con Z está con S. No sé si en realidad esto sea así, solamente le hago el comentario porque es preferible que quienes asistimos a este tipo de eventos quedemos claros en ese tipo de asuntos. A mí me pareció su intervención y la de Santiago absolutamente claras a la medida de lo que nosotros anhelamos. Así es que el público también quisiera que intervenga. De existir una o máximo 2 preguntas, daríamos paso a aquello, o caso contrario haríamos nuestro acto de cierre como ha acontecido el día de ayer. Bueno, respecto a la pregunta de Giovanni y público presente, hay ciertos actos societarios que están sujetos a lo que se conoce como oposición de terceros. O sea, terceras personas que de alguna manera les afecte la celebración, el otorgamiento de un acto societario, pueden impugnar ese acto societario. Por ejemplo, las disminuciones de capital, el cambio de nombre de una compañía, la fusión, la escisión, la convalidación, por ponerles los más importantes, la disolución voluntaria anticipada de una compañía. Si es que afectaren a terceras personas, alguien se siente afectado, puede impugnar. ¿En qué consiste esta impugnación? Está en la ley de compañías, si mal no recuerdo, el artículo 86, me parece, a partir de son los siguientes artículos. Es un trámite sumarísimo. Se debe presentar, se publica primero el acto societario 3 días. Esta publicación actualmente se la hace en la página web de la Superintendencia de Compañías. Ustedes pueden verificar la web de la Superintendencia, ahí están todas las publicaciones. A partir de la tercera publicación, se tiene 6 días para impugnar el acto societario ante un juez de lo civil. En un trámite sumarísimo, ¿por qué? Porque se impugna ante el juez de lo civil. El juez de lo civil tiene que notificar al gerente, al representante legal de la compañía, para que responda en el término de 2 días.
Si es que hubiese hechos que probar, si hay hechos que probar, se abre un término de prueba por 4 días y después se dicta sentencia que no es sujeta de apelación alguna. Es un trámite rapidísimo. El juez va a obrar de esa forma si es que hay lugar a la oposición. Ese es el trámite de oposición de terceros. Pero también se puede impugnar las resoluciones de la superintendencia de compañías. Ojo, diferenciemos esto. El que acabo de indicar es una oposición al acto societario que está efectuando la compañía. La segunda oposición es una impugnación a la resolución que la superintendencia de compañías emite, por ejemplo, disolviendo de oficio una compañía. Si la superintendencia de compañías disuelve de oficio a una compañía y alguien no está conforme, los socios se puede impugnar, pero ya en la vía contenciosa administrativa, que es en donde se impugnan los actos de la administración pública, siguiendo pues obviamente la ley de la jurisdicción contencioso administrativo, que ahora pasará ya a los nuevos procedimientos del Código Orgánico General por procesos. Entonces estos son 2 tipos de impugnaciones. Y un tercer tipo, para no confundir: las resoluciones de juntas de socios o accionistas, si tienen alguna causa de nulidad, como son las del artículo 247 de la Ley de Compañías, pueden también ser impugnados por cualquier socio que se sintiera afectado. Las resoluciones de junta de accionistas se impugnan en 30 días a partir de que se emite la resolución ante una de las salas de la Corte de Justicia, no ante un juez de lo civil, sino ya ante una de las salas en 30 días. 3 impugnaciones: oposición de terceros a un acto de la compañía ante un juez de lo civil; a la resolución de la superintendencia de compañías, contencioso administrativo; y a la resolución de junta de socios o accionistas, 30 días ante una de las salas de la Corte. Gracias, Santiago. Doctora Benito Paz. Claro. Al momento yo hablaba de las atribuciones del registro y decía la forma en la que funciona el sistema respecto a lo que es observaciones. Hacía la aclaración, o sea, el decir que el registro observa por la receta en realidad no es verdad. Desde que estoy en el registro eso no puede haber pasado. Yo sé que de pronto es una exageración, pero no puede haber pasado. Y de alguna manera yo lo dije en la exposición, yo he pedido a las personas que, haciendo un gran esfuerzo, porque no tienen una especialidad en societario como se ha ocurrido en la superintendencia, le traten de observar todas las observaciones que haya, perdón la redundancia, para que si está llevando a rectificar en la escritura, es mejor que de una vez lo haga todo. ¿Qué pasa en la práctica? Si no lo han hecho, nosotros en realidad lo escribimos, no es causal para negarlo, pero sí hay cosas fundamentales. No está correctamente integrado el capital, no hay la declaración juramentada que exige la ley, no está clara la administración. Hay normas legales que permiten al registrador negarse a inscribir en ese caso, pero no se observan por cosas muy sencillas, acompañadas de una cosa grave, sí, ahí sí. Vamos a atender la consulta del asistente. Buenas noches con todos los presentes, los diferentes ponentes. Mi pregunta va dirigida al doctor Jaramillo. Si bien sabemos el Código Orgánico Integral Penal trae nuevas innovaciones, entre unas de ellas está lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas de derecho privado. Entre ellas podríamos clasificar los diferentes tipos de compañías por todas las acciones o omisiones que realicen sus agentes, sus socios o representantes legales vinculadas con el mismo. Si es que dentro de un proceso judicial, digamos, se demuestra la responsabilidad de la persona natural y por ende también de la responsabilidad de la persona jurídica, y se le aplica una pena o sanción a la persona jurídica, digamos en caso multa o una disolución y una posterior liquidación, tendría que intervenir para la ejecución de la sentencia la superintendencia de compañías. Bueno, en primer lugar, este es un tema
entiendo ha generado mucha discusión entre los especialistas en el derecho penal, ¿no? Yo no soy especialista en esa área, pero he oído a varios compañeros penalistas que esto ha generado mucha discusión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque tradicionalmente se entiende que solo las personas naturales son sujetas de responsabilidad penal, y esto abarcaría al administrador de la compañía o a los socios o accionistas en caso de que se comprobaran actos fraudulentos para perjudicar a terceras personas. No existe, quizás la pregunta suya es muy interesante, sujeta al estudio, porque hasta lo que yo sé, no existe, ahí están los vacíos legales. O sea, no está previsto qué va a pasar si el juez ordena la disolución de la compañía, pero efectivamente, de acuerdo al capítulo 12 de la ley de compañías, yo personalmente no creería que, por ejemplo, el registro mercantil, quizás Verónica también nos puede ayudar, el registro mercantil no podría inscribir, no sé, una disolución si viene por orden del juez, si previamente no ha mediado la resolución de la superintendencia de compañías, que es el organismo a quien le corresponde ordenar las disoluciones de acuerdo a todas las normas del capítulo 12 de la ley de compañías. O sea, claro, si viene orden del juez, posiblemente no se pueda negar, pero ahí hay un vacío legal, porque su pregunta es muy interesante. ¿Quién ejecuta? O sea, a mi criterio, el juez de lo penal debería ordenar a la superintendencia de compañías, ordenarle que disuelva o que cancele la compañía. Y ahí sí se inscribe en el registro mercantil. Ese sería mi criterio profesional. Pero directamente el juez ordenar el registro mercantil no, porque la superintendencia de compañías no llevaría, pues entonces ya el control. Porque la disolución de la compañía implica que la compañía entre en un proceso de liquidación. Y el proceso de liquidación es controlado por la superintendencia de compañías. Entonces el juez, a mi criterio, tiene que ordenar a la superintendencia de compañías. Sobre ese tema, para quienes normalmente trabajamos en el área civil, resulta crítico, ¿no?, el comentario de Santiago y posiblemente de los abogados que trabajan en el área penal, básicamente por un asunto, porque en donde quedaría el poder coercitivo de los jueces, que tienen la obligación de disponer en sus sentencias precisamente se ejecuten particulares como los comentados. Pienso, por ejemplo, lo que pasa con los temas vinculados a los contratos civiles y mercantiles. Ustedes habrán caído en cuenta que cuando normalmente se demanda, por ejemplo, el pago por consignación, se hace también el pedido de la extinción del contrato accesorio, y evidentemente cuando esto sea justificado, así se dispone por parte de la autoridad competente, el juez, y en este caso, por ejemplo, el registrador de la propiedad extingue la garantía. Pero bueno, de eso se trata. Ambientes como los que estamos viviendo este rato permiten estructurar discusiones en la academia así. Espero que hayan disfrutado de esta conferencia, que la veíamos como importante. Así ha resultado, y vamos a llamar a Santiago y a